Como estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, tienes acceso a una oportunidad única para impulsar tu formación profesional. Grupo Santander, en colaboración con la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León, lanza una iniciativa para fomentar, capacitar y fortalecer tu desarrollo académico. Accede a cursos gratuitos a través de Santander Open Academy, impartidos en la reconocida plataforma Coursera. Son cursos 100% en línea, de cupo limitado, completamente gratuitos. El registro estará abierto hasta el 30 de junio de 2025. La duración del programa es del 3 de julio al 3 de septiembre. Recuerda, es obligatorio completar los cursos en los que te inscribas. Aprovecha esta oportunidad al máximo. Ingresa hoy mismo a Santander Open Academy. Elige tus cursos y asegura tu lugar. El cupo es limitado. Invierte en tu futuro. Capacítate, crece y transforma tu camino con esta gran iniciativa. Inscríbete ahora. Como estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, tienes acceso a una oportunidad única para impulsar tu formación profesional. Grupo Santander, en colaboración con la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León, lanza una iniciativa para fomentar, capacitar y fortalecer tu desarrollo académico. Accede a cursos gratuitos a través de Santander Open Academy, impartidos en la reconocida plataforma Coursera. Son cursos 100% en línea, de cupo limitado, completamente gratuitos. El registro estará abierto hasta el 30 de junio de 2025. La duración del programa es del 3 de julio al 3 de septiembre. Recuerda, es obligatorio completar los cursos en los que te inscribas. Aprovecha esta oportunidad al máximo. Ingresa hoy mismo a Santander Open Academy. Elige tus cursos y asegura tu lugar. El cupo es limitado. Invierte en tu futuro. Capacítate, crece y transforma tu camino con esta gran iniciativa. Inscríbete ahora. Como estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, tienes acceso a una oportunidad única para impulsar tu formación profesional. Grupo Santander, en colaboración con la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León, lanza una iniciativa para fomentar, capacitar y fortalecer tu desarrollo académico. Crea cursos gratuitos a través de Santander Open Academy, impartidos en la reconocida plataforma Coursera. Son cursos 100% en línea, de cupo limitado, completamente gratuitos. El registro estará abierto hasta el 30 de junio de 2025. La duración del programa es del 3 de julio al 3 de septiembre. Recuerda, es obligatorio completar los cursos en los que te inscribas. Aprovecha esta oportunidad al máximo. Ingresa hoy mismo a Santander Open Academy. Elige tus cursos y asegura tu lugar. El cupo es limitado. Invierte en tu futuro. Capacítate, crece y transforma tu camino con esta gran iniciativa. Inscríbete ahora. Como estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, tienes acceso a una oportunidad única para impulsar tu formación profesional. Grupo Santander, en colaboración con la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León, lanza una iniciativa para fomentar, capacitar y fortalecer tu desarrollo académico. Accede a cursos gratuitos a través de Santander Open Academy, impartidos en la reconocida plataforma Coursera. Son cursos 100% en línea, de cupo limitado, completamente gratuitos. El registro estará abierto hasta el 30 de junio de 2025. La duración del programa es del 3 de julio al 3 de septiembre. Recuerda, es obligatorio completar los cursos en los que te inscribas. Aprovecha esta oportunidad al máximo. Ingresa hoy mismo a Santander Open Academy. Elige tus cursos y asegura tu lugar. El cupo es limitado. Invierte en tu futuro. Capacítate, crece y transforma tu camino con esta gran iniciativa. Inscríbete ahora.
Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, si me escuchan correctamente. Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Maestra, repaso. buenas noches. Hola, buenas noches, Vero. Esta sesión, como les decía, de repaso para nuestro examen parcial correspondiente a la materia de filosofía. En esta sesión, bueno, lo que intentamos es, pues, dar una especie de temario, esta presentación que van a ver ustedes en esta, pues, en esta sesión les va a ser compartida vía plataforma para, bueno, pues, aquel que quiera descargarla en formato PDF, bueno, pues, ahí van a ir anotados, como quien dice, el temario, ¿verdad?, de los conceptos más importantes que debemos de centrarnos sobre todo pues para repasar cada uno de estos temas. El examen ya se encuentra abierto en plataforma. Bueno, se aperturó el día de ayer, lunes 23, y va a estar abierto hasta el 2 de julio. Sin embargo, bueno, pues se les invita que en la medida de lo posible, lo más pronto que ustedes puedan contestarlo, bueno, lo realicen para no dejar al último, ¿verdad? Su presentación. De igual manera, bueno, pues ustedes pueden ir estudiando, repasando y si se sienten más cómodos, presentarlos si es que alguien trabaja, ¿verdad? Y no tiene oportunidad de hacerlo entre semana, aprovechar el fin de semana, ¿verdad? Para poder presentar su examen. Ahorita, antes de iniciar, como vieron ahí en pantalla los que se estuvieron conectando, una pequeña pues invitación, ¿verdad? A estos cursos que se están ofreciendo por parte de Santander Open Academy. Aquí en el chat les he compartido información relacionada a este tipo de cursos, donde, bueno, viene un tutorial de cómo ingresar a la plataforma para conectarse, para poder darse de alta, y en otra viene los cursos que se están impartiendo. Lo interesante, como les comentaba aquí en el chat, es que aparte de que ustedes logran adquirir, ¿verdad?, habilidades y conocimientos en muchos de los cursos que se están ofreciendo de manera gratuita, van a poder ustedes, una vez finalizado, obviamente, pues se les va a otorgar un certificado de finalización del curso. Pero ese certificado que ustedes les entreguen lo van a poder ustedes presentar en la semana de regularización para que puedan sumar puntos extras a su promedio final. Esto es aquella persona que haya hecho un curso, ¿verdad? En plataforma, en esta plataforma y que tenga su certificado, bueno, pues ya para la semana 11 que estemos viendo la semana de regularización, en el apartado de puntos extras, pues subiría como evidencia su certificado. ¿Qué haría yo? Bueno, pues sumarle un punto a su promedio final, ¿vale? Entonces, es muy interesante, anímense, hay una lista muy grande, ¿verdad?, de cursos muy interesantes que la verdad, pues no son largos. Yo por ahí me he inscrito, ¿verdad?, a uno, estoy viendo otras opciones también. Lo importante aquí es de que al curso que ustedes se inscriban, pues hay que finalizarlo, ¿verdad? No nada más es, bueno, me inscribo y ya no hice nada, no. Aprovechar, ¿verdad?, esa oportunidad que tenemos, que se nos está presentando, y bueno, pues conocer, ¿verdad? Más que nada conocer, aprender. Hay que aplicar lo que estamos viendo aquí en filosofía, que es el amor por la sabiduría, bueno, pues amor por el conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, pues queda abierta la invitación. Fechas importantes, bueno, pues revísenlo, analícenlo, revisen sus tiempos, ¿verdad?
El curso va a estar abierto todo, vaya, tienen que analizar ahí las fechas. Creo que está abierto desde el 3 de julio hasta septiembre, entonces todavía van a tener oportunidad, ¿verdad? Como para hacer un espacio ahí para irlo viendo el contenido de cada uno de los cursos de manera pues tranquila, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, para su inscripción, esta sí tiene que ser pues fecha límite el 30 de este mes de junio. Entonces, estamos a 24, tenemos 6 días para bien de pensarlo, de analizarlo, de ver los cursos que tengan ustedes oportunidad de, pues de llevar para que puedan aprovechar pues esta oportunidad, ¿ok? Entonces, no sé, ¿alguna duda que tengan antes de que pasemos a nuestros temas del día de hoy? ¿Todo bien? Les comento los enlaces, se los he compartido vía chat para que puedan descargar pues todo el contenido, ¿verdad? El listado de cursos, a dónde tienen que acceder. Y el otro, pues es un tutorial, ¿verdad? De cómo ingresar a la plataforma. ¿Vale? ¿Ok? Bueno. Vamos entonces a iniciar a nuestro tema. Vamos a ir viendo, como les comentaba, la anterior sesión les comenté que íbamos a ir viendo, ¿verdad? Cada uno de los temas, los conceptos más importantes que logramos ver en cada uno de esas semanas y luego inmediatamente pasar a una dinámica, ¿sí? Esta dinámica es diferente. Ustedes van a ir participando, ya sea que habiliten su micrófono o bien que, sobre todo el micrófono, porque yo voy a estar dándole, en este caso, a cada una de las presentaciones avanzando para que según lo que ustedes vayan dando de respuesta, bueno, pues ayudarles a ir seleccionando, ¿verdad? La respuesta según lo que ustedes vayan indicando y ahí pues nos vamos a ir dando cuenta si es la respuesta correcta la que ustedes me van a ir indicando, ¿ok? Entonces, vamos a ver el primer tema que vimos, que fue pues la definición propiamente de filosofía, que dijimos que pues era un conjunto de razonamientos lógicos, metódicos sobre conceptos abstractos que lo que tratan pues es de explicar las causas, los fines de la verdad, la realidad, las experiencias, nuestra existencia, que la palabra filosofía deriva del griego y que al parecer pues fue acuñada, ¿verdad?, por Pitágoras en la antigua Grecia, cuyo significado pues usualmente se le ha dicho que es el amor por la sabiduría. Sus orígenes, como han mencionado, pues son en Grecia. Las ramas propiamente de la filosofía, bueno, pues vimos la parte de metafísica, que esta estudia la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes, sus principios fundamentales. Eh, la estética, que también es otra rama que estudia básicamente la belleza. La epistemología, que estudia el conocimiento, las diferentes formas en las cuales, pues, se logra ese conocimiento. La ética, que estudia la moral, que estudia la virtud, el deber, la felicidad, los códigos de comportamiento humano. La política, que este es el estudio teórico de las relaciones entre los seres humanos. Y bueno, pues también lo que es la lógica, que es el estudio de ciertos procedimientos formales y racionales. Vimos también lo que fue la definición de mitos. Los mitos los definimos como ese tipo de relatos legendarios, simbólicos, que tratan sobre las relaciones entre la divinidad y los seres humanos que van a ir tratando de encontrar el sentido del mundo y de la vida y que presentan pues explicaciones fantásticas de hechos reales o fenómenos de la naturaleza. ¿Esto por qué? Porque dijimos que anteriormente pues
para encontrar la explicación a los fenómenos de la naturaleza, bueno, pues el ser humano se valía de estos mitos, ¿verdad? Tratando de explicar, pues, ese tipo de fenómeno, pero también, pues, considerando que quizás ese fenómeno era producido por cierto tipo de dioses, ¿verdad? Había un mundo de dioses para explicar cada uno de los fenómenos observados. Religión, vimos su definición, aquel conjunto de creencias, dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración, de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas, bueno, rituales, principalmente oración y sacrificio para darle culto. Esto porque, bueno, veíamos también en este apartado esta parte de vaya, qué relación tenían lo que es la filosofía, la ciencia y la religión, ¿verdad? En donde, bueno, pues aquí creo que me faltó la parte de la definición de ciencia, también hay que considerarla, se las voy a corregir, porque veíamos que cuál era el objetivo primordial, ¿verdad? Que querían en este caso encontrar la ciencia, la filosofía y la religión, si es que había alguna relación en estos tres conceptos. Y al final quedamos que sí, efectivamente, todos tratan de encontrar pues el objetivo, ¿verdad? Pues la existencia en este mundo del ser humano, ¿verdad? ¿Cuál es el fin para el cual estamos aquí, ¿verdad? Eh, y bueno, pues obviamente todos tratan de encontrarlo desde su principal punto de vista. La religión por medio de la fe, la filosofía pues tratando de ahondar más en cuestiones digamos, encontrar ese objetivo de vida que se le presenta al ser humano, siempre tratando de interiorizar y de razonar. Y la ciencia, pues obviamente tratándolo desde el punto de vista del método científico, ¿verdad? Ver por qué es que existe el ser humano, ver toda esta cuestión de análisis del método científico que aplica básicamente para poder pues dar explicación a todo tipo de fenómenos. También hay un concepto importante que, bueno, en las lecturas, de hecho aquí les estoy indicando qué páginas son las que abarcan cada uno de estos temas. Dentro de este tema, pues, viene un concepto importante que es el silogismo, que este viene a ser, pues, una especie de argumento deductivo en el cual, a partir de dos premisas, una general y una particular, pues, infiere lo que es una conclusión lógica. Y esto, pues, también va muy de la mano en torno, pues, a la forma de reflexionar, básicamente, porque recuerden que como decíamos, la filosofía lo que nos va a aportar es que siempre tratemos de razonar, ¿verdad? No demos por sentado que la información que se nos presenta pues es la única y verdadera, ¿verdad? Entonces, la idea es de que seamos críticos ante este tipo de información y que, bueno, en base a ese tipo de información podamos nosotros analizarla y a partir de ello, bueno, deducir, ¿verdad? Si efectivamente, pues, proviene de una fuente fidedigna, ¿ok? Ahora bien, vamos a entrar a nuestra primer presentación y les voy a compartir la pantalla para que veamos aquí este primer tema. A ver, permítame, vamos a ver. Ok, ahí lo estamos viendo. Si me pueden, por favor, confirmar. Sí, maestra, sí se ve, Sí. gracias. Perfecto. Muy bien. Yo voy a ir avanzando y voy a requerir de que ustedes, vamos a ir leyendo las preguntas, que ustedes me vayan indicando. Yo aquí voy a servir como pues ir señalando, ir seleccionando las respuestas que ustedes me brinden, de manera que, bueno, ahí nos vamos a ir dando cuenta
de cada uno de la respuesta, si fue la correcta o incorrecta, ¿vale? Entonces, en relación a este tema que acabamos de ver, vamos a ver esta primer pregunta, nos dice que esta es la rama de la filosofía que estudia la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes y principios fundamentales. ¿Cuál creen que sea de estas tres opciones que vienen aquí? Epistemología, metafísica, lógica. A ver, ¿quién me dice? Yo digo, Metafísica, maestra. A ver, vamos a ir. yo creo que es metafísica. Metafísica, efectivamente. Aquí metafísica significa, como dice en sentido literal, más allá de la física. Se refiere a ese estudio de los principios no físicos o materiales de las cosas y el conocimiento. Muy bien. Vamos al siguiente. Rama de la filosofía dedicada al estudio de los procedimientos formales y racionales de pensamiento. ¿Cuál de estas tres opciones será? ¿Lógica, ética o estética? Lógica. Lógica, maestra. Lógica. A ver. Correcto, muy bien. Efectivamente. Vamos a ver la siguiente pregunta. Y nos dice, también conocida como teoría del conocimiento, estudia las diferentes formas del saber. ¿Cuál será? ¿Epistemología, ética o filosofía política? Epistemología. Vamos a ver. Así es, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Se dedica al estudio de la moral, virtud y el deber. ¿Estética, filosofía política o ética? Ética. Ok, muy bien. La siguiente, dedicada al estudio teórico de las relaciones entre los seres humanos en sociedad. Ética, Filosofía epistemología. política. A ver, Filosofía política. Así es, perfecto. Vamos con las siguientes. Rama que estudia el concepto de belleza. Estética. Estética. Efectivamente. La siguiente. Conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad. ¿Qué será? ¿Mito, leyenda o religión? Si vemos la imagen, ¿a qué concepto nos Religión. referimos? Religión. Vamos a ver. Así es, muy bien. La siguiente es narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Mito. El mito. Mito. Así es. Perfecto. Vamos a ver la siguiente. Facultad del ser humano que permite conocer las causas de las cosas. ¿Qué será? La razón, el logos, la explicación. ¿Qué creen Explicación. ustedes? Explicación. Vamos a ver. Oh. ¿Cuál será? ¿Razón o logos? Permite conocer las causas de las cosas. Logos. Logos. Oh. ¿Se acuerdan por ahí que decíamos el razonamiento? Es razón entonces, porque las La otras dos son razón. incorrectas. Así es. Ok. Vamos a ver la siguiente. Abrió paso a las preguntas y despertar en el hombre el hambre de verdaderas explicaciones. ¿Qué fue? ¿El mito, la filosofía o la religión? ¿Cómo se llama nuestra asignatura? Filosofía. Así es, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Vamos entonces a pasar con el siguiente tema. Y el siguiente tema
regreso, ok, es de la filosofía presocrática y clásica. Aquí, acuérdense que hicimos una actividad que fue un cuadro sinóptico en el cual, bueno, la idea era conocer, ¿verdad? ¿A qué le denominamos la filosofía presocrática clásica? ¿Cuáles eran los principales filósofos, verdad? Y cada uno de ellos, pues, podemos decir cuál era su aportación o qué ideas eran las que aportó cada uno de estos personajes. La filosofía presocrática la definimos como aquel conjunto de doctrinas e ideas de los intelectuales anteriores a Sócrates, presocrática, de ahí es su nombre. Estos pensadores pretendían encontrar una explicación acerca del origen de las cosas y buscaban pues ese principio de todo lo que había en la naturaleza, a lo cual denominaron arjé. Esto para poder encontrar una explicación racional. Y de ahí, bueno, pues vimos a varios personajes importantes, filósofos, entre ellos Tales de Mileto, que fue uno de los primeros en definir, pues, qué era el arjé. Incluso a él se le considera como el primer filósofo. Es por ello que se convierte en el iniciador de esa tradición filosófica, no porque haya sido el primero en hablar del funcionamiento del mundo sin referirse a los dioses, sino porque para hablar del mundo introduce un razonamiento que tiene en cuenta el principio de que nada puede surgir de la nada. Él, bueno, pues pensó que el arjé, el principio de todas las cosas, era el agua. Y bueno, pues él no construyó sus explicaciones a partir de la voluntad de los dioses, sino a partir ya de esa observación de la naturaleza, de esas causas naturales. Conocimos también a Anaximandro, que él afirmaba que el apeirón, lo finito e indefinido, era el arjé de las cosas, de la realidad. Conocimos también a Anaxímenes, quien afirmaba que el arjé era el aire, y que admitía innumerables mundos y que los astros flotaban en el aire alrededor de la Tierra. También vimos a Parménides, que él pensaba que el ser era inmóvil, eterno, sin partes, inmutable, que nada se movía ni nada cambiaba, ¿verdad? Y bueno, pues también conocimos, esto es en cuanto a sus ideas, pues decía que el cambio era imposible, ya que implicaría que algo que ya era dejara de ser, ¿verdad? También, bueno, vimos a su contraparte, Heráclito, quien él, bueno, sí sostenía que todo cambiaba, que todo estaba en un continuo y constante ir y venir. También, bueno, pues vimos a Pitágoras, que él fue el primero en afirmar que la existencia de un principio formal era el número. Y bueno, pues sus seguidores se conocieron como pitagóricos y se dedicaron pues precisamente a las matemáticas e hicieron progresar pues esta ciencia. Ellos creían que los principios de las matemáticas eran los principios de todos los seres y que como los números eran por naturaleza anteriores a las cosas, pues creían en ellos percibir, ¿verdad?, una semejanza con lo que existe y con lo que está en continuo cambio. Demócrito, por su parte, pues fue el creador de una doctrina muy interesante, la doctrina atomista. Aquí él, mediante este tipo de razonamiento, definió que el arjé estaba constituido por dos principios, el átomo y el vacío, y que los átomos pues eran el ser y el vacío era un cierto no ser, pero que era muy importante para que se movieran por medio de él, en este caso estos átomos. Que los cuerpos constan de átomos, los átomos pues no tienen sabor, ni olor, ni color, y que estas cualidades resultaban de cierta manera pues un engaño producido por los sentidos. Decía que los átomos que integran cualquier ser particular son los mismos que integraban los objetos que les precedieron, ¿sí? Y hoy sabemos, ¿verdad?, que efectivamente pues un átomo, ¿verdad?, pues va
según sus combinaciones, pues puede crear, ¿verdad? Todo lo que de cierta manera, pues podemos nosotros percibir. Por su parte, Sócrates, bueno, pues también vimos que fue uno de los filósofos fundador de todo lo que fue la filosofía moral, uno de los pensadores más conocidos en el mundo, incluso más allá de la filosofía, y que a pesar de que él no dejó nada escrito, hoy en día sabemos, ¿verdad?, de que existió. Él creía en la superioridad de la discusión sobre la escritura. Él, bueno, pues tuvo este método conocido como mayéutica, que viene a ser una especie de diálogo en donde pues se le motiva a las personas a ir descubriendo la verdad por sí mismas, y consideraba que la filosofía era más bien una forma de vida dedicada al conocimiento y perfeccionamiento de uno mismo, por lo cual, bueno, se le considera el fundador de la educación. Sus alumnos, en este caso Platón, pues fue uno de sus alumnos. Él, bueno, pues dentro de sus aportaciones tuvo esta parte de la definición de anamnesis, en donde pues explicaba que una idea era más bien una realidad que se tenía que recordar. Esto es que las ideas pues flotan, ¿verdad?, como en un mundo de ideas, y que aquel que pueda tener, por ejemplo, acceso a esa idea, es porque ya de cierta manera llegó a recordarla, porque ya en alguna vida pasada pues llegó a desarrollarla, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto importante que nos deja Platón. Y por su parte, bueno, pues Aristóteles, quien fue un discípulo de Platón, él propuso el estudio del ser, que todo lo que existe o es una sustancia o es un accidente. La sustancia es aquello que existe por sí mismo, accidente pues requiere de una sustancia para poder existir en ella. Y bueno, pues él nos deja esta enseñanza de la teoría de las causas, la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. La causa formal pues viene a ser la esencia del objeto o del ser, la causa material es de lo que está compuesto, la causa eficiente pues es aquel agente que produce tal cambio, y la causa final es pues la función o meta que cumple, en este caso ese ser, ¿ok? Entonces vamos nuevamente con nuestra dinámica. Y a ver, permítanme tantito. Ok, aquí se los comparto. Nuevamente la dinámica es la misma. Vamos a empezar y ustedes me van a ir dando la respuesta, la cual, bueno, yo voy seleccionando según lo que ustedes me vayan indicando. Estas vienen siendo 5 preguntitas y la primera nos dice, se convierte en el primero en definir que el arjé es el agua, que era el origen de todo. ¿Qué filósofo creen que haya indicado esto? Tales de Mileto, De Mileto. o Anaxímenes. A ver, por ahí escuché. Tales de Mileto. Muy bien, efectivamente. Avanzamos a la segunda pregunta. Filósofo creador del método denominado mayéutica. Lo acabamos de mencionar. ¿Quién será? ¿Platón, Aristóteles o Sócrates? Sócrates. Sócrates. A ver. Muy bien, avanzamos a la tercera. Filósofo quien incorpora el término anamnesis, que es un proceso del conocimiento que no consiste más que en recordar lo que el alma ha olvidado. ¿Quién será? ¿Platón, Aristóteles o Anaxímenes? Platón. A ver, vamos a ver la primera que me dijo. Mal, has despertado la ira de Zeus. Vamos a intentarlo. ¿Y la siguiente que me dijo? Es Platón, maestra. Platón. Platón. Efectivamente, perfecto. La 4 nos dice filósofo creador de la teoría de las 4 causas.
Todo cambio tiene una causa, causa formal, causa material, causa eficiente y causa final. ¿Quién será? Aristóteles, maestra. Aristóteles. Muy bien. Y ahora la última, filósofo creador de la teoría atomista, donde define que el ARG está constituido por átomos y vacío. ¿Cómo se le llamó a este filósofo? Demócrito, maestra. A ver. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a continuar con el siguiente tema. Y vamos a ver el tema de la filosofía. La filosofía medieval. Aquí obviamente, pues hablamos antes, ¿verdad? De cómo fue la transición a la filosofía medieval. Y hablamos de la filosofía helenística, cuyas características es que, bueno, ahora la realización del hombre se centra en sí mismo, en ser parte de la humanidad y de la naturaleza, y se centra más bien en la búsqueda de la felicidad y de la seguridad individual. Aquí, bueno, lo que se buscaba más bien era tener una vida más práctica. Nacen ciertas escuelas, entre ellas, bueno, pues conocimos, por ejemplo, el estoicismo, cuyo representante fue Zenón de Sitio, y aquí, bueno, sus seguidores, conocidos como estoicos, consideraban que el ideal del sabio, pues era conseguir no necesitar nada ni de nadie para alcanzar la felicidad en la vida. El epicureísmo, su fundador Epicuro, el objetivo de esta escuela pues era ver, en este caso al ser humano, en el sentido de que éste debía de buscar pues el placer procurando liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte, del miedo al destino, porque con esos miedos pues no se puede disfrutar de la vida. El escepticismo, fundado por Pirrón de Elis, fue una corriente filosófica que niega que exista la verdad objetiva, dudando así pues de todo lo que rodea, que la mejor herramienta pues es el empirismo, las cosas para demostrar su veracidad. Y aún así, pues el pensador escéptico sigue dudando, puesto que defiende que los sentidos pueden también alterar la realidad, porque, bueno, cada persona pues se ve influenciada por sus propias percepciones sensoriales. Por tanto, desde el punto de vista de un escéptico, ¿verdad? O de, en este caso, de los que seguían esta escuela, no se afirma, más bien se opina. Los que pues siguieron a Antístenes, estuvieron en la escuela del cinismo. Los seguidores de esa escuela, bueno, despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales, los lazos nacionales, veían a la civilización como algo artificial, antinatural, despreciable, y consideraban más bien como una virtud auténtica el poder vivir conforme a la naturaleza, porque valoraban más bien una vida salvaje, sencilla, que otra refinada. Y por último, en ese tipo de escuelas que vimos, pues fue el neoplatonismo, que fue una renovación de la filosofía platónica, de ahí su nombre, neo, nuevo, ¿verdad? Platonismo, pero está bajo la influencia del pensamiento oriental. Es un conjunto ya de doctrinas y escuelas de renovación del pensamiento de Platón, interpretado especialmente ya desde un punto de vista religioso. Y aquí es donde hace esa transición, ¿verdad?, a la filosofía medieval, la cual integró el conocimiento por medio de la religión como una forma de reflexionar y profundizar sobre la existencia de Dios. Integrar, pues, ese conocimiento que había sido relegado, en este caso, por medio de la religión, para bien de poder poner, en este caso, a Dios en el centro, ¿verdad? Sus representantes, bueno, pues fueron San Justino, que fue uno de los primeros filósofos, el primero en considerarse en intentar armonizar la fe y la razón.
San Agustín de Hipona, que bueno, él realizó la primer síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón. Él manejó por ahí un concepto conocido como apologética, que fue una defensa intelectual del cristianismo, y nos decía que la fe consistía más bien en creer lo que no vemos, y la recompensa pues iba a ser el ver lo que realmente creemos. De ahí su frase pues muy conocida, que nos regala, ¿verdad? Que nos dice que debemos de creer para entender y entender para creer. Por su parte, Santo Tomás de Aquino, bueno, pues él explicaba la existencia de Dios de 5 maneras, conocidas como las 5 vías: la vía del movimiento, la vía de la causa eficiente, por lo posible y lo necesario, por los grados de perfección, por el gobierno del mundo. Y aquí la idea importante que establecía pues Santo Tomás era demostrar que Dios existe, aunque pues es invisible e infinito, puede ser demostrado a través de sus efectos, los cuales sí son visibles y sí son finitos. Por último, pues también vimos a San Anselmo de Canterbury, quien fue el creador del argumento ontológico para probar la existencia de Dios, en donde nos definía, ¿verdad?, que tanto el que cree en Dios como el ateo, pues aceptan que la palabra Dios significa un ser con todas las perfecciones, del cual no se puede pensar nada más perfecto. ¿Ok? Entonces él dedicó su vida a estudiar cuáles eran esos atributos de Dios, qué era lo que lo hacía a ser perfecto. Vamos entonces a ver nuestra dinámica específica para este tema. Y vamos a ver aquí. Ok. Muy bien, vamos a comenzar. Y la primera pregunta nos dice: la filosofía que se desarrolló a lo largo de Europa y el Oriente Medio, donde nace la teología, ¿cómo se le conoció? ¿Filosofía medieval, renacentista o política? A ver, por ahí. Nadie. Renacentista. No, acuérdense cuál es nuestro tema. Donde nace la teología. Filosofía medieval. Así es, muy bien. ¿En qué centra su interés la filosofía medieval? ¿En la naturaleza, en Dios o en el hombre? ¿Cuál creen que En el centra hombre. No, en el hombre no. Vamos a ver, acuérdense, ¿de qué hablan tanto los teólogos? ¿En qué centra su interés la filosofía medieval? En Dios. Muy bien, así es. Ahora, esta pregunta nos dice: escuela fundada por Zenón de Sitio, quien enseñaba que los humanos no debemos considerar bueno o malo lo que no depende de nosotros. ¿Cómo se le llamó a esa escuela? Estoicismo. Estoicismo. Muy bien. Escuela fundada por Epicuro, quien proponía que es preferible el placer de una vida sencilla que el de una de grandes lujos. Cinismo. Su nombre lo dice. Cinismo. No, su nombre lo dice. Acuérdense, muchas de las escuelas fueran epicureísmo. ¿Ok? Representante de la filosofía medieval a quien se le atribuye la frase: cree para entender y entiende para creer. ¿Quién será? San Anselmo de Canterbury, San Agustín de Hipona o Tomás de Aquino. ¿Nadie? ¿Cuál será de esos tres?
A ver, digan, no pasa nada, no estamos en el examen, estamos practicando, estamos repasando. ¿Cuál creen? La A, maestra. ¿San Anselmo? No. San Agustín de Hipona. Tomás de Aquino. San Agustín de Hipona, muy bien. Ahora, representante de la filosofía medieval, cuyo autor pues es el de las 5 vías para el conocimiento de Dios. ¿Cómo se llama este personaje? Santo Tomás de Aquino. Perfecto. Representante de la filosofía medieval, el cual dio a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas el ser supremo perfecto. ¿Cómo se llamó este personaje? ¿Quién? ¿Quién? A ver, no escuché por ahí. ¿Cuál nos queda? Ya vimos que Tomás de Aquino era el de las 5 vías, San Agustín de Hipona, el de San Anselmo de Canterbury. Canterbury, así es. Escuela en donde consideran que la única preocupación del hombre debe ser la virtud, pues solo a través de esta se puede alcanzar la felicidad. Y su fundador fue Antístenes. ¿Cómo se le llamó a esa escuela? Cinismo. Cinismo, muy bien. Escuela cuyas ideas de Platón fueron llevadas al terreno de la religión. Como dijimos que se llamaba ya esta nueva forma de pensar en torno a la filosofía. Neoplatonismo. Neoplatonismo, muy bien. Y por último, en la época medieval, ¿cómo se les consideraba la mayoría de los filósofos? Acuérdense, en la época medieval, ¿cómo se les consideraba? Porque eran los únicos que tenían acceso a la información, al conocimiento. ¿Se acuerdan? ¿Qué eran todos estos filósofos que vimos? Santo Tomás, San Anselmo de Canterbury, San Justino. ¿Qué eran? ¿Epicureístas, cínicos o teólogos? ¿Qué eran antes de ser santos? Teógolos, maestra. Teólogos, así es, muy bien, muy bien. Bueno, pues lograron completar la imagen, ¿verdad? Perfecto. Vamos entonces a ver nuestro último tema. Ya estamos por finalizar. Y este último tema que vimos fue la filosofía renacentista, la reforma protestante. Vimos, pues obviamente, este tema de el Renacimiento, que fue un movimiento cultural que surgió en Italia, que marcó ese salto de la época medieval a la edad moderna y trajo consigo pues una gran transformación cultural, no solo en las artes, sino también en las ciencias, en las letras y sobre todo en las formas de pensamiento. Conocimos por ahí a personajes importantes, por ejemplo, Martín Lutero, que fue un teólogo fraile que pues impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas pues se inspiraron en la doctrina teológica y cultural que se conoce como luteranismo. Él en su obra Las 95 tesis de las indulgencias pues defendió esa vuelta a la esencia del cristianismo, porque pues tras un detallado estudio que realizó de las escrituras,
llegó a la conclusión de que solo se alcanzaba la misericordia de Dios por dos caminos, por la fe y por las Sagradas Escrituras. Que eso de andar vendiendo, ¿verdad?, este tipo de documentos por parte de la iglesia, pues no era lo correcto, ¿verdad? Entonces, esto obviamente hace que las personas, pues, razonen, ¿verdad?, que era lo que estaban haciendo, que efectivamente no era correcto el estar pagando pues, este tipo de documentos, por lo cual, pues, eso hace que se termine el monopolio de la iglesia y sobre todo, pues, las deja sin este tipo de financiamiento, ¿verdad? Entonces, es por ello que pues es excomulgado, ¿verdad? Y eso fue la parte importante, interesante que él promueve en este tipo de documento. En cuanto a lo que es la revolución científica, bueno, la revolución científica fue también un periodo en el cual hubo muchos cambios de paradigma sobre la forma de analizar y observar la realidad. Surgieron nuevas visiones de la naturaleza, que bueno, vinieron a reemplazar la visión griega en torno a la ciencia. Y aquí, bueno, pues conocimos a grandes personajes como Galileo Galilei, que pues es considerado el padre de la física moderna. Él desempeñó un papel muy importante en ese movimiento intelectual que transformó la imagen medieval del universo. También conocimos a Nicolás Copérnico, cuyas aportaciones en torno pues a la teoría heliocéntrica, pues aportaron sobre todo pues a este tipo de movimiento. Conocimos también a Francis Bacon. Él, bueno, pues nos regaló una obra conocida como La Nueva Atlántida, que en este tipo de obras sentaron las bases para la construcción del método científico experimental y sobre todo este concepto de utopía, que viene a definirnos una especie de plan, de proyecto, de sistema ideal de gobierno en el cual pues se concibe una sociedad perfecta y justa donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Otro de los principales personajes que vimos fue Tomás Moro, que él también pues escribió una obra conocida simplemente así, Utopía, donde abordó pues los problemas sociales de la humanidad y planteó la posibilidad de crear un estado justo en el cual todos sus habitantes pudieran alcanzar la felicidad por la organización del estado que creía era la mejor y única manera de gobernar de manera honesta. Tommaso de Campanella, pues él fue también un filósofo italiano. Él en su obra La Ciudad del Sol, pues también fue una obra del género utópico, donde, bueno, pues también hablaba sobre un nuevo orden religioso, político y social basado en ese ideal de la monarquía, pues cristiana, ¿verdad? Y por último conocimos a Nicolás Maquiavelo, cuya obra principal, pues fue El Príncipe. Trató de describir en esta obra una forma de estado estable, permanente, plasmó de cierta manera una especie de instrucciones necesarias para poder obtener el poder y conservarlo. Y es, pues, de cierta manera una especie de manual de instrucciones sobre cómo es que él consideraba que los gobernantes debían de ejercer el poder de una manera eficiente. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer nuestra última dinámica. Ya estamos a minutos de terminar. Y vamos a empezar. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué corriente de pensamiento comprendida en el periodo 15 y 16, a partir de la cual los filósofos se centraron en el antropocentrismo? ¿Cómo se le llamó a ese tipo de corriente? ¿Filosofía renacentista o filosofía medieval? Renacentista. Muy bien. ¿Qué teólogo y fraile católico fue autor de las 95 tesis sobre las indulgencias? Martín Lutero. Martín Lutero. Bien.
Este fue un cambio drástico en el modelo de pensamiento, el cual transformó para siempre las visiones medievales sobre la naturaleza y la vida, y nació a finales del Renacimiento. Por ese cambio drástico. Revolución científica. Revolución científica, muy bien. Es considerado el padre de la física moderna. Galileo Galilei. Galileo Galilei, perfecto. Autor de la obra El Príncipe, el cual es una especie de manual de instrucciones sobre cómo ejercer el poder de manera eficiente. Nicolás Maquiavelo. Nicolás Nicolás Maquiavelo. Ok. ¿Cómo se le denomina a los seguidores de la doctrina luterana? Protestantes. Protestantes. Se le llama así al plano sistema ideal de gobierno en el cual se concibe una sociedad perfecta y justa donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Utopía. 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 Político, teólogo, humanista, escritor, autor de la obra cumbre Utopía. Así sola, Utopía. Tomás Moro. Muy bien, perfecto. Bueno, pues lograron ahí ver esta imagen, que es una de las, pues de las tantas, ¿verdad? Digamos, obras de arte que se dieron precisamente en el Renacimiento, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues está lo que es la creación de Adán, que como vemos ahí en info, forma parte de la decoración de la Capilla Sixtina. Y de ahí que podemos entender, ¿verdad? Sí, en ese tipo de filosofía que ponían al hombre en el centro, por eso es de que podemos ver muchas obras que hacen alusión sobre todo al cuerpo, ¿verdad? Al ser humano, precisamente, ¿verdad? Ahí para que no se nos olvide, ¿verdad? Perfecto, bueno, pues vamos entonces ya a dar las instrucciones y recomendaciones para la presentación de su examen parcial. Y bueno, pues el examen, como les había comentado, se encuentra abierto ya en plataforma desde este lunes 23 y va a estar abierto hasta el miércoles 2 de julio. La evaluación consta de 30 preguntas de opción múltiple. Tienen 60 minutos para poder completarla. Tienen hasta 2 intentos para presentar. Y bueno, pues se les recomienda que utilicen el navegador Google Chrome. Esto para que pues puedan ustedes visualizar correctamente cada una de las preguntas. Aquí, como les comento, esta presentación se los voy a compartir vía plataforma de manera que puedan nuevamente, si quieren ver los puntos que estuvimos viendo, ¿verdad? Para como especie de temario para que vayan repasando cada uno de estos temas, que tengan, pues así como lo hicieron correctamente, ¿verdad? En este repaso, que queden pues bien claros para que puedan tener pues la mayor puntuación, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda. Por mi parte, bueno, pues ha sido todo. Les agradezco mucho su asistencia, su participación en esta sesión. Y bueno, pues les deseo mucho éxito, mucha suerte en sus evaluaciones. Lean bien cada una de las preguntas, dense, preséntenlo en un horario en el cual, y sobre todo en un lugar en donde no tengan distracciones. Y que tengan buena conexión, ¿verdad? Para que luego no marque por ahí error la plataforma. ¿Ok? Bueno, pues que sigan pasando bonita noche, cuídense mucho, nos seguimos viendo en plataforma. Gracias, maestra. Igualmente, bonita Gracias, maestra, noche. que pase buenas noches. Igualmente, nos vemos, hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bonita noche, maestra. Igualmente, hasta luego.